quieran. Tres, 2, 2:30. Ya. Ahora sí. Hola, en vivo aquí en nuestro programa Unisanitos conoceremos a un lingüista, filósofo, politólogo y activista, todo en uno, estadounidense y con un gran origen judío, Noah Chomsky. Bueno, Noah, ahora sí, dejando un poco las formalidades, cuéntanos un poco más de tu vida y cosas que piensas que ha sido relevante para ti. Vale, ante todo, muchísimas gracias por estar acá y por haberme invitado al programa de ustedes. Bueno, les hablaré un poquito de mi vida personal. Yo nací el 7 de diciembre de 1928 en Pensilvania en una familia judía, como lo decías anteriormente. Mis padres pues emigraron a Estados Unidos cuando éramos muy pequeños. Se dedicaron también a enseñar lo que sería el hebreo. A partir de esto tuve desde muy chiquito como la cercanía con la lingüística, entre otras, por eso decidí también estudiar lingüística. Y adicional, por eso también me llamaron Abraham Noam Chomsky, por nuestros orígenes judíos. Entré en la Universidad de Pensilvania, en la cual estudié filosofía, lingüística y matemáticas. Y en 1945 recibí mi doctorado, que logré a partir de las investigaciones que realicé de la lingüística. Todo esto lo hice en la Universidad de Harvard. Mucho tiempo después duré también haciendo bastante investigación dentro de esta universidad. En 1949 me casé con mi primera esposa. Desafortunadamente falleció. Ella se llamaba Carol Doris y murió en 2008. Un tiempo después me volví a casar con mi actual esposa, que se llama Valeria Wassenworm, y con mi primera esposa pues tuvimos 3 hijos y pues actualmente pues todos nos encontramos muy bien. Gracias, Noah. Bueno, dejando a un lado tu vida personal, cuéntanos sobre tu vida profesional. Mi vida profesional, como lo mencionamos en el principio, se separa en tres: en la lingüística, en la filosofía y en la política. Cuando cumplí 20 años, en 1957, publiqué estructuras sintácticas referente a mi faceta como lingüística, y tiempo después recibí mi doctorado en 1945, donde con el tiempo me volví profesor del MIT hasta el 2005 de lingüística y de filosofía. Pero algo que nunca he dejado de ser es activista referente a la política y a todos los sucesos actuales donde está. En la actualidad me sigo refiriendo a temas de interés público con mis ideas políticas y sociales. Ok, Noah, como vemos que abordas bastante el tema de la lingüística, quería preguntarte qué genera ese gran interés respecto al lenguaje y la lingüística en general frente a todas tus teorías planteadas. Muchísimas gracias por esta pregunta. Siento yo, como te había comentado al principio de la entrevista, mi amor por la lingüística empezó por mis padres, porque siempre en mi casa y en mi contexto estuvieron como inmersos ellos en el estudio y en la enseñanza del hebreo. Pues, mi mamá y mi papá, pues sus partes diferentes, pues enseñaban el hebreo a su manera claramente. Entonces yo creo que a partir de ver y sentir como esto en mi casa, pues siento que fue como un impulso para estudiar esto. También vi la necesidad de estudiar como las lenguas y los orígenes a partir de también como mi trascendencia dentro de estudiar lingüística. Entonces como que también cuando empecé sentí la necesidad de cómo transmitir esas enseñanzas y como sus orígenes. En 1945 logré realizar pues mi sueño de estudiar lingüística, como lo mencioné anteriormente. Lo hice en la Universidad de Pensilvania. 10 años después recibí mi doctorado desde la Universidad de Harvard. Yo tuve bastantes publicaciones frente a la lingüística, cómo se plantea desde nuestro contexto y nuestros orígenes, entendiendo lo biológico, pero también lo contextual. Y yo creo que cuando tuve mis 29 años, decían que yo había revolucionado el campo de la lingüística con mi publicación de las obras mi obra Estructuras
sintácticas basadas en mi tesis doctoral, que fue una de las que siento que más aportó en la lingüística en mi momento y actualmente yo creo que en este siglo ha aportado bastante. Muy interesante, ¿no? Lo que nos compartes. La verdad es algo que hemos visto que con el paso del tiempo ha generado una trascendencia y un peso como a la historia de la lingüística. Por otro lado, sabemos que de tus planteamientos es que el cerebro humano posee conocimiento preprogramado y que a raíz de esto permite adquirir y desarrollar un lenguaje. Cuéntanos cómo y qué te llevó a plantear esa teoría, que sabemos que mayormente es aceptada y ha impulsado la investigación en diversos ámbitos que anteriormente hemos mencionado. Sí, de hecho fue atendiendo a que el lenguaje es un medio cognitivo, biológico y sociocultural, refiriéndome al lenguaje generativo, partiendo desde que es el lenguaje generativo, pretende de que nosotros tenemos la práctica del habla naturalmente, pero hay muchas variables que aplican en el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, en los primeros 5 años se va aprendiendo este lenguaje mediante la enseñanza y la imitación. Por eso es muy importante esos primeros 5 años, porque si el niño a esos 5 años no sabe no aprende el lenguaje correctamente, va a tener problemas a lo largo de su vida. Partiendo también de ahí, un factor también es la lengua materna, donde estas razones culturales, sociales, globales de donde está localizado atienden a por qué en el lenguaje. También algo que tiene en significativo el lenguaje generativo también es el por qué podemos traducir. Algo que tiene como un denominador todo el lenguaje es que las frases suelen ser completas con un sujeto, un verbo y un predicado, igual que en cualquier lenguaje que se pueda aplicar y mismo los sistemas numéricos. Por eso se pretende decir que el lenguaje es innato del ser humano y de que tiene un desarrollo diferente en varias zonas del mundo, igual que las jergas, los acentos, y así es como se entiende que el lenguaje es una razón biológica global. Ok, no, muy interesante. Y desearía hacerte una pregunta, la cual está muy dirigida sobre la idea de la gramática generativa que tú nos propones, donde nos planteas dos diferentes lingüísticas, la de la competencia lingüística y actuación lingüística. No sé si tú nos podrías explicar más un poco sobre estas dos gramáticas, perdón. Claro que sí. Pues como para sintetizarlo todo, la competencia hace referencia a la capacidad que tiene un hablante, en este caso se podría decir yo, y un oyente para usar los sonidos, en este caso tú. Y eso significa que conforman unas reglas inconscientes y automáticas. Cuando estamos comunicándonos tú y yo, estamos inconscientemente y en nuestro discurso teniendo estas reglas que nos permiten, tú tienes un rol y yo tengo otro rol. Eso sería en este caso la capacidad. Y por otro lado, la actuación o eh, el ejercicio lingüística o el ejercicio lingüista. Hace referencia a la interpretación y comprensión del lenguaje, que es lo que yo hago y lo que tú haces cuando estamos en este momento conversando. A partir de esto, también pues quisiera hacer como un aporte a lo que nos surgió en una investigación hace bastante tiempo, que es porque a partir de claramente mi teoría del lenguaje, porque es que en ciertas festividades a veces somos más agresivos o a veces nos atacamos más. Yo siento que esto va también muy dirigido a cómo estamos como biológicamente estructurados, que siempre vamos a tener como una predisposición biológica a como a estos tipos de factores. Como lo dije cuando tuve mi debate con Foucault sobre la naturaleza humana, el ser humano tiene claramente una esencia natural, eso lo sabemos todos, donde lo biológico nos predispone, como lo dije anteriormente, a ser agresivos, ya que históricamente lo hemos evidenciado con nuestros antepasados, con los antepasados de nuestros antepasados, que son muy agresivos y son muy reactivos y son poco como capaces de establecer como ese tipo de como herramientas para que no les afecte ciertas cosas y dejen de ser tan reactivos.
Por otro lado, también tenemos los factores socioculturales que modulan nuestra forma de actuar y relacionarnos, que es donde entra a hablar mucho lo que sería la lingüística, que mucho que tiene que ver eso es mucho con el lenguaje. Nosotros tendemos mucho a ser muy poco receptivos y ser muy reactivos cuando no nos gusta lo que nos dicen, y ahí es cuando a veces suele pasar muchas peleas, a veces nos horrorizamos mucho si nuestro tipo de lenguaje o cómo reaccionamos frente a ciertos tipos de conversaciones fueron un poco más pasivas, se podría decir. Ya a partir de aquí, pues le voy a hacer a mi compañero Chomsky también, que pues nos siga introduciendo de por qué es que nos matamos en ciertas festividades. También entendiendo que el por qué nos matamos también atiende a muchas variables de la misma festividad y se podría explicar de que, como lo planteo en Razones del Anarquismo, algo muy importante es la educación de por qué unos lo hacen, por qué otros no, bajo qué contextos y por qué. Eh, Planteando que primero una variable es el alcohol, porque pues es una festividad para festejar, valga la redundancia. Y también de que, como lo explicaba al principio, naturalmente somos agresivos y la educación y el desarrollo de esa agresividad atiende también a un contexto cultural, donde en un país como Colombia, donde se pretende explicar una agresividad natural, también podría dar una explicación de por qué en las fechas específicas en Colombia pasan esos sucesos y también explicando que es muy importante educar a las personas de por qué no, porque algo que desarrolla también en Razones del Anarquismo es tener un pensamiento independiente para tener un desarrollo crítico de los temas y de los sucesos para no equivocarnos y ser más independientes a nuestra forma de pensar y pues ser más productivos por una razón propia, no en común. Muchas gracias, Noah. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación.